Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga más. Siempre es un gozo estar aquí en casa, ¿no? Para compartir la palabra del Señor. Permítanme un momento para organizar estos trastos. Y luego sí... ¿Qué? Siempre es una alegría estar aquí. Ando con el vástago, el número 1, con mi esposa. Y siempre nos llena de alegría compartir con ustedes, estar en compañía de mis hermanos en Fuenlabrada es un gozo siempre, es un honor, es grato. Y bueno, hoy quiero compartir con ustedes algunos versículos del Evangelio de Mateo. Hoy domingo 28, vamos a estar en el capítulo 28. Coincidencias, ¿no? Capítulo 28, versos 18 al 20. El título del mensaje, de lo que voy a compartir, es el último deseo. El último deseo. Y vamos a ver qué dice, y luego oramos más tarde, ¿vale? Pero vamos a ver qué dice Mateo 28, y esto lo leemos con toda la reverencia que nos implica acercarnos a la palabra del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo este texto bajo 3 puntos. El primero es un deseo que no cae en el vacío. El segundo, un deseo claro y preciso. Y el tercero, un deseo con una promesa eterna. Un deseo que no cae en el vacío, un deseo claro y preciso, y por último, un deseo con una promesa eterna. Y no sé cuántos aquí han vivido, yo todavía no, pero sí sé y sabemos que por lo general el último deseo de una persona, o los últimos deseos de una persona son muy relevantes y son muy tomados en cuenta. Bueno, mi madre no me ha dicho que es su último deseo, pero sí me ha dicho que es lo último que ella quiere que hagan con ella. Y quiere que se haga todo en Santo Domingo. Y yo le digo, mami, déjanos hacerlo aquí. No, en Santo Domingo. Pues ya eso genera una carga en el corazón de nosotros, porque sabemos que es lo que ella quiere y vamos a intentar hacer todo por hacerlo allí. El último deseo de una persona siempre es importante porque está cargado de mucha sabiduría. Con aquellos que mueren con una edad más avanzada, ¿no? Siempre ya saben en ese momento cuáles son las cosas importantes que hay que hacer. Y lo que acabamos de leer ahora es el último deseo, el último mandato que le hace Cristo a sus discípulos. Así que hoy yo quiero que elevemos nuestros corazones, que roguemos al Espíritu Santo que nos capacite para entender, y no solo entender, sino también obedecer la magnitud de este gran deseo, lo que será llamado la Gran Comisión. Así que antes de examinar este texto, quiero que me acompañen una vez más y se pongan de pie. Vamos a orar para que el Señor nos guíe. Señor nos guíe. Oremos. Dios santo, Dios de gracia, de misericordia, queremos primero agradecerte por dejarnos tu santa y bendita palabra. Queremos acercarnos a ella llenos de reverencia, llenos de temor y temblor, sabiendo que la inspiraste tú, el único y sabio Dios. Señor, y queremos acercarnos a ella dirigidos por tu Espíritu Santo. Queremos ser enseñados, capacitados, pero no solamente para quedarnos con el conocimiento, sino para poder vivir de lo que aprendemos hoy. Te ruego que nos ayudes a obedecer,
que nos capacites también para hacerlo llenos de gozo y que podamos disfrutar de la plenitud que hay en obedecer tu palabra. Te pongo en tus manos nuestros corazones, Señor, y que tu palabra produzca fruto en ella para salvación, para vida eterna. También te ruego que cuides mis labios de decir cualquier cosa que no viene de ti. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias por su compañía. Y bueno, con esto en mente vamos al primer punto, un deseo que no cae en el vacío. Y esto yo lo veo en el verso 18, cuando dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, lo que está diciendo Jesús aquí es que ya Él ha logrado algo y como consecuencia de eso está o va a pasar a enviarles a ellos, ¿no? Pero vamos a ver cuando aquí la palabra que se usa para potestad trae a la mesa lo que es privilegio, fuerza, capacidad, competencia, libertad, maestría, algo sobrehumano, control, habla de toda autoridad. Toda autoridad le fue entregada a Cristo. Pero claro, cuando pensamos en esto, y ya un poco uno sabe, ¿no?, quién es Jesús y sabe que es igual a Dios Padre y tal, que es igual. Uno se pregunta, pero si ya tenía todo el poder. Dice la palabra, incluso antes de que esto pasara, dice la palabra que todo lo que ha sido creado fue creado por medio de Él. ¿Sí o no? Lo dice. Entonces, ¿cómo que le entregaron la potestad? Es una buena pregunta y bueno, pensando en esto, hay una respuesta. Y esa respuesta debemos de empezar donde se quebró todo, ¿no? Recuerden que en un momento de la historia de la humanidad, el ser humano, que era el representante de Dios en la tierra, que estaba llamado a dominar la creación, entregó ese poder. Era un poder que no estaba ya en las manos del hombre. Y por la palabra sabemos que la humanidad quedó sumergida en tinieblas. Entonces, aquí y desde ahí empieza un plan redentor y todo el Antiguo Testamento va anunciando la llegada de un Mesías, de un Redentor, que se cumple en la persona de Cristo. Y cuando Cristo viene con una sola idea en la mente, principalmente. ¿Cuál era? Restaurar la relación entre Dios y el hombre. Dice Filipenses 2, del 8 al 11, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa autoridad que dice Cristo que le había sido entregada, era la autoridad que en algún momento en la historia le había sido quitada al ser humano. Cristo vino, la rescata y como consecuencia de eso, a su obediencia perfecta, a su vida perfecta, Cristo es el único que tiene poder para salvar al hombre de la paga del pecado, que es la muerte. Cristo es el único que puede liberar al ser humano de la esclavitud del pecado. Cristo es el único camino hacia la restauración de la relación con el Padre, lo que es equivalente a la vida eterna. De hecho, Juan en su evangelio dice, diciendo en palabras de Cristo, que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y dice Cristo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que cuando Cristo dice que toda autoridad le había sido entregada, está haciendo referencia a eso. Porque Dios en su plan lo hizo, Cristo lo cumplió, lo consumó y en ese punto ya la tenía. Dios se lo había entregado. ¿Y en qué espacio dice la Biblia que fue entregado eso? Porque claro,
se le entregó toda autoridad, sin embargo, no estamos seguros del alcance de esa autoridad. ¿Qué dice el texto? Se lo entregó en el cielo y en la tierra. Dice Colosenses 1, versos 19 y 20, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, volvamos. Cristo se está acercando a sus discípulos y según el relato de Mateo, lo primero que dice es, toda autoridad, ¿qué le dice? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Lo primero que le dice, por tanto. Y con este por tanto, conectamos al punto 2, que es un deseo claro y preciso. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Los discípulos en este punto están ahí para escuchar el último deseo del Maestro, lo cual ellos en ese momento preciso no lo sabían, pero lo estaban recibiendo. Tampoco sabían ni conocían las implicaciones que iban a venir tras la obediencia de eso que Cristo le está dejando. De hecho, nosotros estamos aquí hoy por la obediencia de los apóstoles, por la obediencia de esos hermanos que en un principio salieron ¿a qué? A ser discípulos y salieron ¿a qué? También a enseñar, a guardar todo lo que Cristo les había dicho. Estaban siendo enviados a la mayor misión de bienestar de la humanidad. Ellos estaban encargados de empezar a trabajar en pos de la humanidad para restaurar la relación entre Dios y el hombre. Y es importante como Mateo lo presenta, porque Mateo presenta esto, es decir, el hecho de que los apóstoles o sus discípulos pudieran empezar a salir, ¿no? Era consecuencia de que ya Cristo había recibido el poder, de que ya Cristo había recibido toda la autoridad. Y en base a eso, está diciendo, ya yo he ganado todo, en base a esto quiero que ustedes vayan ya con la victoria en la mano a ser discípulos, a enseñar a guardar todo lo que he mandado. Y es bueno ver el contexto de quienes están recibiendo este mandato de hacer discípulos, porque en ese tiempo no cualquiera podía tener discípulos. De hecho, habían escuelas rabínicas, judías, ¿no? De maestros, y la idea era que los chicos se acercaban a los maestros solicitando ser discípulos. Los maestros lo veían, preguntaban y decían sí o no. ¿Por qué? Porque la idea era que estos chicos en esta escuela pudieran asumir toda la información y cuando este maestro faltara, ellos pudieran continuar con las enseñanzas de su maestro, ¿no? Y ahí estaban las escuelas. Entonces, pero, ¿qué era un discípulo? En este contexto, cuando los discípulos reciben esta palabra, quiero que rescatemos un poquito lo que significaba para ellos, según lo que ellos entendían, lo que era ser un discípulo. Poniéndolo así muy rápido, la palabra que se usa para el discípulo implicaba un aprendizaje activo que requería esfuerzo, requería pensamiento, requería dedicación. No se refería a un escucha pasivo, sino a un escucha que se esforzaba por aprender y poner en práctica. Un discípulo judío era alguien que organizaba toda su vida alrededor de su maestro. Todo lo que hacía giraba alrededor de su maestro. No era una persona que iba frecuentemente a un lugar solamente, sino que vivía con el maestro
caminaba con él, observaba cómo hablaba, cómo interpretaba la escritura, cómo oraba, cómo trataba a las personas, cómo respondía a sus enemigos. Y mientras yo voy leyendo todo esto, mi mente va saltando a momentos en que Jesús pudo responder a sus enemigos de la manera que lo hacía. Cuando se encontraba con personas necesitadas, ¿qué hacía? Cristo mostró a sus discípulos cada una de estas maneras de vivir y la forma en la que deberían responder. El objetivo del discípulo en este contexto era llegar a parecerse tanto o lo más posible a su maestro. Y había un dicho que decían ellos, que era que seas cubierto por el polvo de los pies de tu rabino. Imagínense. Es estar tan cerca de tu maestro que el polvo que levante de la sandalia se te pegue. Esa era la idea de ser discípulos en este contexto. Y los discípulos tenían responsabilidades. Aprender la enseñanza, memorizarla, comprenderla. En este momento no tenían, ¿verdad?, tantos recursos como hoy, por lo que la memorización era importante. Imitar su vida, como hemos dicho. También servir al maestro. No eran personas que simplemente caminaban detrás de él, sino que tenían tareas. Le acompañaban, organizaban los viajes, preparaban comidas, atendían necesidades. Y por último, un discípulo tenía que continuar con la enseñanza de su maestro. Los maestros en ese tiempo tenían sus propias interpretaciones de la ley. Un maestro era un maestro, valga la redundancia, porque tenía la capacidad de ¿qué? De interpretar la ley, darle sentido, explicarla, que la gente lo entendiera, y era eso lo que los discípulos tenían que aprender para seguir propagando. La meta del discípulo era la transformación. La meta del discípulo era ser igual que su maestro. Fue algo que pasó con Pedro, por ejemplo. A Pedro le dijeron, ¿no? Yo te oigo, ¿tú te pareces a Jesús? No. Uno que se le dijeron, no, ustedes caminan como o sea, esta gente, estos discípulos que Cristo seleccionó, en este caso, ¿no?, en lugar del discípulo ir, el maestro se acerca, habían logrado hasta cierto punto parecerse a Cristo. Hasta cierto punto. Porque claro, estos discípulos, en otro punto también, el mismo Pedro, sacó un tema y le cortó una oreja a un tío. ¿Se acuerdan? ¿No? Estos discípulos también le pidieron a Cristo, oye, vamos a orar para que caiga fuego a esos tipos que están ahí. Nos libramos de eso. Hasta cierto punto lo habían conseguido, pero era algo en proceso, ¿no? El Señor seguía trabajando en eso. Pero esa era la meta del discípulo, ¿no? Parecerse a su maestro. Ahora, sabiendo esto, en el modelo que ellos practicaban, los discípulos iban, Jesús viene y cambia el formato. Cambia el formato. Porque Cristo no es un maestro más del montón, ¿no? Los rabinos decían, aprendan mi interpretación de la ley. Jesús decía, aprended de mí. Jesús era la verdad encarnada. Juan 14 registra cuando Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Un rabí de ese tiempo jamás dijo eso. El discípulo ya no simplemente sigue una interpretación de la ley, sino que sigue a una persona. Sigue la persona de Cristo, la verdad encarnada. Aunque la palabra sigue, incluso para nosotros, sigue siendo el centro de nuestra vida, la palabra siempre nos apunta a ¿quién? A Cristo. Y por eso Cristo sigue siendo el maestro. Algo que es contundente es que cada rabí de ese tiempo murió, ¿no? Y bueno, se crearon escuelas y la enseñanza fue pasando de un estudiante a otro y tal, pero nuestro maestro sigue vivo. Nosotros podemos decir que somos discípulos del Rey de Reyes y Señor de Señores que conquistó la muerte, el pecado, y tenemos vida eterna en Él. Es una verdad y una realidad tremenda. Ahora, volviendo al pasaje, estamos en el punto 2.
esto que Cristo está ordenando a sus discípulos va a cambiar el modelo y el alcance. ¿Por qué? Porque los rabinos judíos estaban enviados todo lo que hacían lo hacían en su comunidad, ¿no? Y todo empezó con Moisés, con la ley de Moisés. Moisés la dejó a Josué, Josué la dejó a ancianos, luego llegaron los profetas, escribas, rabinos, discípulos, y ahí se quedaba, ¿no? Sin embargo, Cristo, en el verso 2, dice, por tanto, id y haced discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. El alcance de las enseñanzas de Cristo, de la persona de Cristo, ya no se reducía al pueblo de Israel, sino que iba a tener un alcance mundial. Hasta el momento, el mundo que ellos conocían. Y también instruyó en la manera que tenían que hacerlo. Primero, salgan, el que crea, bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego enséñele a guardar. Enséñenles a guardar las cosas que yo les he mandado. Y este enseñar a guardar, amados míos, no es un tema pasivo. El guardar aquí no significa simplemente acumular conocimiento, sino, volviendo al tema de discípulo, es vivir bajo el señorío de Cristo. La enseñanza cristiana tiene como meta la obediencia que brota de la fe. Esa es la idea, que nosotros podamos obedecer y que esta obediencia en nosotros produzca gozo. La iglesia no recibió el encargo de hacer admiradores de Cristo, pero claro, Cristo es admirable. De hecho, cuando vemos a Cristo nos deslumbramos, nos derretimos. Es algo increíble lo que pasa, pero no es solamente eso. Es imitarlo, es vivir sus enseñanzas, es parecernos a Él. El cristianismo no consiste principalmente en hacer doctrinas o en creer doctrinas, sino en responder al llamado de Jesús todos los días que dice, sígueme. Es una decisión diaria, sígueme, sígueme. En este sentido, el último deseo no es solo un mandato de evangelización, es el encargo de reproducir en todas las naciones una comunidad de hombres y mujeres que vivan como vivió Jesús, obedezcan sus palabras y a su vez formen a otros. Esa es la estrategia del reino, no una expansión basada solo en información, sino en vidas transformadas que hacen nuevos discípulos del único Maestro vivo, Jesucristo. Hasta aquí hemos visto versículos 18 y 19 y empezamos el 20. Ahora vamos al punto 3, que es la parte B del verso 20. Y aquí el punto es un deseo con una promesa eterna. Un deseo con una promesa eterna. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Acabaron el texto, muy bien. Yo estoy con vosotros todos los días. Y siempre me llama la atención yo estoy con ustedes todos los días, porque el momento en el que Cristo lo dice, lo está diciendo, como yo lo pienso, ¿no? Es que a medida que ustedes obedecen, es decir, que van, hacen discípulos y están enseñando a que la gente guarde todo lo que yo os he mandado, en ese proceso, Él estará con nosotros todos los días. Todos los días, hasta el fin del mundo. No es un añadido sentimental, no es que Cristo dice, quiero que piensen en mí mientras lo hacen, no, Él está asegurando que Él estaría con sus discípulos, Él estaría con ellos. Y lo que hemos visto hasta ahora, y es importante recordarlo, es primero la autoridad en la que, mi hermano, es la autoridad en la que estamos siendo enviados. Es la autoridad de que Él ya lo ganó todo. La misión y la promesa de que Él estará con nosotros.
el que Él está con nosotros no era algo que se restringía solamente a quienes escuchaban. Porque como veis, ahí dice que va a estar con nosotros, o estaría con ellos, hasta el fin del mundo, hasta el fin, hasta la consumación, el término original de este siglo. Es decir, Él estará con su iglesia hasta que vuelva a reinar. ¿Cuántos dicen amén? Él está con nosotros, hermanos. En la medida que vamos, salimos o salgamos a predicar el Evangelio, en la medida que yo me reúna con otros a enseñar las cosas que Él me ha mandado, Él está y se hace presente en ese proceso. Él está con nosotros. Y alguien se preguntará, pero si Cristo ascendió, ¿cómo es que está con nosotros? Bueno, hay un montón de cosas que decir. Sin embargo, Cristo, de las cosas que prometió y que dejó a su iglesia, fue al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se encarga siempre de llevarnos a Cristo y a su presencia. Y con el Espíritu Santo presente podemos estar seguros que Él está con nosotros, no nos ha dejado huérfanos, nos dio un consolador. Y estaría con nosotros en los momentos o días fáciles. Ha estado con su iglesia y está con su iglesia en los días de persecución desde ese entonces hasta hoy. Está en los días de crecimiento y está también en los días de fracaso aparente. Está con nosotros todos los días. A veces cuando estamos muy bien, solemos olvidar que Él está presente. A veces cuando estamos muy mal, también nos preguntamos, ¿dónde estás, Dios? Que no te... Tenemos la promesa de Dios y tenemos Espíritu Santo y podemos estar seguros de que Él está con nosotros todos los días. No solamente aquí, sino en nuestra vida cotidiana, en tu trabajo, con tu familia, con tus amigos, donde quiera que estés, Dios está, Jesús está contigo. Hasta que Él vuelva, tenemos la tarea de ir a ser discípulos, bautizarlos y enseñarles a guardar, ¿qué cosa? Todo lo que Él nos ha mandado. Enseñarles a guardar todo. Quien envía a la iglesia es el Rey soberano del universo y es el mismo Rey. Y ese mismo Rey no permanece distante de sus enviados. El último deseo no termina con un imperativo, sino con una promesa. La iglesia hace discípulos no confiando en sus propios recursos, sino en la presencia constante de Cristo, el Emmanuel que acompaña y sostiene y gobierna a su pueblo hasta que llegue la consumación del siglo y Él vuelva en gloria. Él está con nosotros, hermanos. Ahora lo que quiero es que veamos cómo los discípulos reciben este último deseo y qué hacen ellos. ¿Cómo vive la primera iglesia el ir y hacer discípulos? Y no podemos, porque no tenemos el tiempo de ver toda la historia, pero yo sí quiero traerle algunos textos donde podemos ver qué hizo la iglesia. En Hechos, no, la anterior, el slide anterior, por favor. La iglesia, en Hechos 2, verso 42 dice, y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Vuelvo y leo, dice, Hechos 2, 42. Y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto no era algo que la iglesia hacía solamente los domingos. De hecho, no tengo el texto aquí, pero estos hermanos en Jerusalén, dice que vendieron todo, ¿no? Y todo lo tenían en común. Los discípulos se forman caminando junto a otros creyentes. La idea de esta iglesia no era que cada quien estaba en un lugar distante y que fines de semana se reunían al culto 2 horas, termina eso, luego cada quien a lo suyo y así semana tras semana. La idea de esta primera iglesia era una idea de comunidad.
de caminar juntos, de estar juntos, de compartir las cargas, de preocuparse, de conocer genuinamente a sus hermanos, su comunidad. Entonces, Jesús, por ejemplo, hizo lo mismo con sus discípulos, 3 años y medio. Luego los discípulos que venían de ese contexto, que sabían, si lo hacemos como Cristo, esto requiere que estemos todo el tiempo. Entonces ellos replicaron eso. El discipulado ocurre cuando abrimos nuestra vida para que otros puedan ver cómo seguimos a Cristo. Yo creo que la iglesia, en nuestra iglesia, siempre va a haber alguien que nos pueda enseñar de Cristo, de la palabra, y siempre van a haber personas a las que nosotros podamos enseñar. Es el llamado que tenemos en ir a ser discípulos. Tenemos la ventaja de que aquí en España hay muchas naciones que ya vinieron. Yo no tengo que salir a las naciones, aquí yo tengo, ¿verdad? Tengo de un montón de sitios. Es una oportunidad maravillosa que tenemos de, desde nuestra localidad, evangelizar a las naciones. ¿O no? Sí. Sí, ¿no? Entonces, esa parte nos queda fácil, ¿no? Entonces, la idea es esa, ¿no? Segundo, la comunidad transforma el carácter. El propósito del discipulado nunca fue solamente transmitir información. Es necesario transmitir información, pero hay una parte de obediencia, y si somos honestos, nosotros por lo general tenemos un montón de puntos ciegos que necesitamos que un hermano desde fuera nos diga: David, ven acá, mira, yo vi esto, vi aquello, tal, mira lo que dice la Biblia, mi hermano, y me anime a obedecer. Y si yo lo veo, el Espíritu Santo está ahí, me conmueve, pues yo obedezco. Pero hace falta estar en comunidad. Si yo no estoy, si mi hermano no está conmigo, ¿de qué manera puede verlo? El camino, la comunidad, el evangelio no es para lobos solitarios. El evangelio se trata de comunidad, donde todos aprendemos, todos somos enseñados, todos somos transformados. Porque donde la palabra habita, podemos ver al Señor a cara descubierta, y en la medida que hacemos eso, vamos siendo transformados. Una iglesia que vive como Cristo impacta al mundo. De hecho, no es un tema de que nosotros como discípulos de Cristo andemos con un letrero permanentemente de soy cristiano. No se trata de eso. Se trata de que con la manera en la que tú respondes a las distintas situaciones de la vida, que eres cristiano sea algo evidente. Porque tú respondes a las situaciones de la vida de una manera distinta a como la que todo el mundo esperaría que respondieras. Mi jefe me habla mal. Estás ahí frente a todo el departamento y te hablan mal. Yo digo que estás habilitado socialmente para responder mal, porque él me habló mal. A mí nadie me habla mal. Pero claro, si eres un discípulo de Cristo y ves a Cristo en la cruz rogando por aquellos que se burlaban de él, ¿va a ser tu pensamiento: a mí nadie me habla mal porque ¿quién eres tú? ¿O va a ser otro diferente? Esa es la manera en la que, sin decir soy cristiano, la gente puede ver que lo eres. Pero eso, vuelvo y les digo, se dé en la medida en la que nosotros vamos a la palabra, y de esa manera nuestro testimonio va siendo la evidencia de lo que somos. Más que lo que decimos, lo que hacemos. Aunque también hay que decirlo, obviamente. Para terminar, hay 3 preguntas que quiero que nos hagamos. Primero, ¿estoy simplemente transmitiendo información bíblica o estoy invirtiendo mi vida en alguien? Recordemos que aunque esto empieza con los apóstoles, no era exclusivo de los apóstoles. El enseñar la palabra, enseñar lo que yo sé de la palabra, no es algo que
sea distante. No, yo no tengo que tener un súper talento o un llamado que se abre el cielo y me lo diga. No, se trata de que con hermanos, a lo mejor tienes algunos años en la iglesia, ya sabes cosas, ¿no? Pues esas cosas que sabes, enséñalas. Esas cosas que ya sabes, enséñalas. Y hay muchas cosas que tienes que aprender. ¿A que sí? Pues identifica en tu comunidad, en tu iglesia, personas que ese hermano yo creo que me puede ayudar. Y acércate. Necesito aprender tal o cual cosa. Y date la oportunidad de compartir con la gente, de compartir con tus hermanos, con tu comunidad y de aprender y de enseñar. El ir y hacer discípulos no era algo simplemente para los pastores o para los maestros o solamente fue para los apóstoles, fue para toda la comunidad de la iglesia. Todos estamos llamados a ser discípulos, todos estamos llamados a enseñar a guardar las cosas que están en la palabra. Debemos caminar con otros hermanos, caminar con otros, enriquecer sus vidas. Eso es discipulado. Hacer un bien espiritual a otra persona, eso es discipulados. Compartir mi vida con otros, eso es discipular. Tiempos donde la palabra de Dios siempre esté presente, eso es transmitir, eso es modelar. Segunda pregunta. ¿Conozco realmente a mis hermanos en la fe o solo comparto en el banco con ellos los domingos? Yo he estado en muchas iglesias, ¿no? Decían, mira el que está a tu lado y dile tal o cual cosa. Yo te invito a que mires. Si aquí hay grandes desconocidos para ti, la idea es, acuérdate, hay que esforzarse, ¿no? El discípulo tiene que esforzarse en aprender para obedecer. Si hay grandes desconocidos para ti en esta iglesia, acércate. Todavía es fácil. Acércate, conóceles. Tómate un café. Invítales, interésate en su vida. Eso es la comunidad de la fe. La primera iglesia no era un grupo de personas que coincidía una hora a la semana. Era una comunidad, comían juntos, oraban juntos, servían juntos, lloraban juntos, celebraban juntos. El discipulado florece cuando existen relaciones profundas. Es ahí donde se ven las grietas, donde hay oportunidad de crecimiento, en la cercanía. Última pregunta. Si las personas observan mi vida durante una semana, ¿verían algo que les recordara a Jesús? Si las personas observaran mi vida durante una semana, ¿verían algo que les recordara a Jesús? Hay algo aquí interesante, y es que, por ejemplo, el nombre de cristianos que se le da, o que se nos dio a nosotros, no fue un término que se determinó en una gran reunión, una gran asamblea. No fueron los apóstoles que se reunieron. Vamos a llamarnos cristianos ahora. El término cristianos vino de fuera. Vino de fuera, de personas que observaron a ese grupo de gente que eran tan parecidos a Cristo que empezaron a llamarle cristianos en Antioquía. Así que el nombre nos lo dieron los de fuera, ¿no? Pero hoy día, la gente puede ver a Cristo en nosotros. Camino yo como Cristo, respondo yo como Cristo. Soy tan amoroso, tan servicial, humilde, agradecido, bondadoso. ¿Soy yo así en mi trabajo o en la escuela o con mi familia o con mi esposa incluso? Con mi esposo, no sé. ¿Ve mi esposa a Cristo en mí? La ve, lo ve. Mis hijos, mis padres, mis hermanos, ¿lo ven? Aquí es fácil. Pero en el día a día, ¿lo ven? Porque en esos hermanos que estaban en Antioquía sí lo vieron. Sí lo vieron. Pero nosotros lo ven hoy. Es una pregunta, o son preguntas que quiero que te lleves hoy, que reflexiones en ello en esta semana.
Porque ir y hacer discípulos es algo que nos compete a nosotros, a cada uno de nosotros, a todos nosotros, los que hemos creído. Te puedes encontrar más capacitado, menos capacitado. La verdad es que el Señor no dejó como para ser discípulos tiene que hacer esto o aquello primero, antes de salir. No, Él simplemente estaba con sus discípulos, que ya habían estado con Él, y les dijo lo que tienen que hacer. Si estás aquí y eres muy nuevo, pues yo te invito a que incomodes a aquellos que están aquí que tienen más tiempo. Oye, quiero que me enseñes, quiero estar contigo, enséñame. Si tienes algunos años y no tienes a nadie que te enseñe, pues busca a alguien maduro, enséñame, quiero compartir tiempo contigo, quiero parecerme a Cristo y te necesito. Necesitamos a la comunidad de creyentes para que Cristo sea formado en nosotros. No solamente desde aquí los domingos, en las casas, en comidas, en tardes, en parques, donde quieras, haciendo una mudanza, cambiando algo en tu casa, en la asistencia, donde quiera. Tus hermanos ahí son los encargados de forjar el carácter de Cristo en ti. Tú también, si ya tienes mucho y crees que ya tu tiempo de servicio terminó en la iglesia, te digo que no. Busca personas a quienes puedas enseñar. Busca personas con quienes puedas compartir la palabra. Busca personas en quienes te puedas interesar. No solamente siéntate ahí y déjame enseñarte, no. Que te preocupes por la persona sinceramente. Que te integres a su vida en la manera de lo que te permitan, ¿no? Hacerlo de una manera amorosa, humilde, sabia. Esto es para todos, hermanos. Es para todos. Si yo quiero ser un discípulo de Cristo, tengo que estar aprendiendo de Cristo y enseñando a Cristo a otros. Si yo quiero ser un discípulo de Cristo, tengo que estar aprendiendo de otra persona de Cristo y enseñando a otros de Cristo. El último deseo no consiste únicamente en convertir a personas. Consiste en formar discípulos que se parezcan a Jesús. Y la mejor escuela para lograrlo sigue siendo la comunidad de creyentes. Cuando la iglesia estudia la palabra, comparte la vida, sirve con humildad, ora junta y se ama sinceramente, ocurre algo extraordinario. Las personas no solo escuchan acerca de Cristo, empiezan a verlo reflejado en su pueblo. La iglesia no está llamada simplemente a reunir creyentes, sino a formar discípulos. Y los discípulos no se forman solo escuchando sermones, sino caminando juntos mientras todos seguimos al único Maestro, Jesucristo. Ese fue el método de Jesús, ese fue el método de la iglesia primitiva y sigue siendo el método que Cristo bendice para cumplir la gran comisión hoy. Los hermanos pueden pasar. Que Dios nos ayude. Los músicos, sí, porfa, si pueden ayudarme. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser discípulos de Cristo. A internalizar y a responder a esto de que ser discípulo tiene todo que ver con estar aprendiendo de Cristo y estar enseñando a Cristo. La mejor manera de nosotros mostrar el amor hacia el prójimo es enseñarle las riquezas, las maravillas, las bondades de Cristo en su palabra, para poder responder a ella y en la medida que lo hacemos, ser transformados. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y le invito a que se ponga de pie. Quiero orar antes de terminar, o bueno, para terminar y luego cantamos. Padre amado, gracias por amarnos desde antes de la fundación del mundo. Gracias por darnos tu Hijo. Gracias porque en Cristo podemos ver tu rostro. En Cristo podemos aprender la manera en la que nos amas, la manera en la que sientes. Podemos aprender de tu carácter, tu misericordia, de tu ira, de tu juicio, todo lo podemos aprender. Ayúdanos, Señor, a caminar en comunidad. Ayúdanos a ser discípulos
que estén aprendiendo de ti constantemente de otro y que estén enseñando de ti constantemente a otros. Ayúdanos a caminar en comunidad, a caminar esta carrera de la fe hombro con hombro. Queremos obedecerte, Señor, queremos darte gloria en la manera en la que vivimos, no solamente en nuestra comunidad, sino que como pasó con los hermanos en Antioquía, cuando los de afuera vean la manera en la que respondemos a distintas situaciones, puedan darse cuenta que nosotros no caminamos según las reglas de este mundo, sino que caminamos según las reglas eternas del Rey eterno, de aquel que venció la muerte, que me ha dado libertad, que me ha dado vida y que ha logrado que yo pueda tener comunión contigo, Padre. Te presento a mis hermanos. Te ruego, Espíritu Santo, que les inquietes, que mueva sus corazones a la acción, a buscar, ser enseñados y enseñar a otros. Señor, entender que nadie es menos en este propósito tuyo, sino que todos estamos llamados a enseñar aquello que ya sabemos. Te lo ruego, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús, mi Salvador. Amén y amén.